Hablar del guaraní es hablar del Paraguay. Es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y el guaraní sin el Paraguay. Es una relación de atracción fatal que existe entre ambos, imposible disociar. Y por más que por allí exista un discurso de que humano potán, masajismo, increíblemente yo le decía a Ana Carmen, también a Mirta, imagínense en una semana dedicada a la carrera y a la actividad periodística, está incluida una mañana exclusivamente dedicada a guaraní. Apenas tu chamba, a veces acá hay una de guaraní o hijas de ñanda pitepe. La iku impone y vayan de heavy. La iku pama. Apenas de timba que contenía o para verter esa cosa. Creo que en la estadística hay que ser también bastante prácticos y claros. Casi un 80% del Paraguay habla y entiende guaraní. Habla y entiende guaraní. Yo creo que ir mostrando cómo. Y por otra parte, yo estoy seguro que hay casi un 40% de monolingües guaraní. Me refiero sobre todo a una población infantil, que aunque a lo mejor en esta parte ya citadina no se vea, saliendo acá en el entorno vamos a encontrar acá, hace rato a la entrada, al señor que está ahí en el portón, y saludo no fue castellano, fue guaraní, nos responde guaraní para este cobre. Y que tuve que en la misa fue entender. Y esto fue acá. Y hice la prueba acá unos cuantos, para eso fue todo a la entrada. El guaraní no es una lengua de museo, no es una lengua que vivió hace años. A mí en el colegio me enseñaron que lo más grande que parió en la humanidad fue el latín y obviamente el Imperio Romano, ¿verdad? Yo me pregunto hoy, en pleno 2024, si dónde está el latín y dónde está el Imperio Romano. Sin embargo, más allá de querer hacer una comparación así, un tanto a lo mejor hasta odiosa, esta lengua que siempre fue tratada de salvaje, de ignorante, de campesino, está en el 2020, 2024, y estamos hablando hoy del guaraní acá. Y con un cambio radical, si nosotros miramos 30 años atrás, o 40 o 50, la situación era mucho más complicada. Ani quieren el guaraní, debio indio. Los indios no hablan guaraní, debio campesino, debio campaña, debio el guaraní. De Yuruki, Arequipa, en el idioma guaraní. ¿Cuánta gente se arrodilló por hablar guaraní? ¿Cuánta gente recibió el yuruquete por hablar guaraní? Y si ustedes, unos cuantos de acá y otros que están en otra parte, me dicen, yo no hablo, yo tengo vergüenza. Claro que le da la razón. Si viene de una generación apenas 25 o 30 años atrás, todavía estaba prohibido. Pero gracias al trabajo acá de Ana Carmen, de Mirta y de otros compañeros, esto fue cambiando. Primero se posesiona la Constitución Nacional actual, donde con muchas dificultades nosotros conseguimos que el guaraní sea idioma oficial, porque tengo que aclarar que en la Convención Constituyente no es que se aprobó por unanimidad, se aprobó por una simple mayoría. Y un día antes, en un medio muy conocido, se estaba haciendo la propaganda para que no se apruebe la oficialización del guaraní. Y el título decía, entre la carreta y el jet. La carreta era el guaraní y el jet el castellano. Sin embargo, se aprobó. Otra vez, a duras penas, entra en lo que llamamos la reforma educativa. El guaraní, ¿cuánto tiempo tiene de enseñanza? Estamos cumpliendo 30 años. Apenas 30 años. Más de 200 años tiene el castellano siendo enseñado, y con todo lo que se enseñó el castellano, tampoco hablamos bien castellano. Para aquella que se rasga la vestidura y tiene miedo y tiene vergüenza y dice, yo no hablo guaraní, tengo miedo, le quiero nomás recordar que tampoco hablamos castellano. Y si uno de ustedes en este momento me levanta la mano y me dice, nunca dije, yo ahora mismo me voy acá y nunca más vuelvo. ¿Quién nos dijo hoy, ayer o anteayer? Venina, andate contale na. Y sospechosamente para nosotros fue castellano, más móvil.
yo para. El yo para que solamente queremos ver el guaraní porque todo el mundo tiene miedo a hablar guaraní. No, yo no hablo guaraní, cuesta mucho. Yo hablo yo para no. La pregunta es, ¿hablamos castellano o hablamos yo para? Venina, andátena, eyuna, erena, ellapón. Eso es guaraní. Mezclado con el vení, que ni siquiera vení es ven o venga. O andátena. Y eso es yo para. ¿Quién acá en algún momento nos dijo, vení que, decirle que, llevarle que, contarle que? ¿Y qué parece castellano? Pero que no es castellano, que guaraní, que ereque, ellapoque, eurajaque, hemos de que supe, y eso que yo para en el castellano. Y se nos ocurrió mezclar y decir que na, decirle que na, llevarle que na, contarle que na a tu mamá, que na. Además es castellano, na, guaraní, que está en el castellano. No podemos vivir sin el guaraní. El castellano es una lengua seca, fría. En castellano yo puedo decir ven, o vení, o venga. Hasta allí nomás. Eso guaraní es eyú. Pero el guaraní tiene algo más que no tiene el castellano, que es eyú na. Que es como decir vení, por favor. Pero si lo digo eyú na, yo puedo decir eyumí. Ya no es na, es mi. Tampoco tiene eso el castellano. Y puedo juntar los dos y decir eyumí na. O bien puedo decir eyuque. Y puedo usarlo usted y decir eyumí que na. Que traducido sería como venir por favor, por favor, por favor. El paraguayo así tan particular como es no se va a conformar con decir eyumí que na, va a decir otra vez eyumí que na y catuno. Es como decirle venir por favor, por favor, por favor, si podés. Y obviamente de cabeza te tiras al frente. Si eso no es ser expresivo, entonces ¿dónde está la expresividad? Nosotros no podemos vivir. ¿Quién en algún momento nos dijo opa? Vos le dijiste, vos le llevas, vos ni siquiera vos, es vos le dijiste, vos le contaste. Pa es guaraní, le yo para el vos, para el yapó, para el bapo, pa es guaraní. ¿Qué vio que eres gina vos? ¿Qué vio que eres gina vos? Y no me digan que no lucharon. Pues insisto, si ahora me dicen no luché, ya no me voy a mi casa, me voy a la luna. ¿Quién vio que eres gina vos? Un estudiante de la Facultad Politécnica, alumno mío, yo le grabé el momento, le hice escuchar y los dos nos matamos la risa después. Ni él se dio cuenta que habló así y pasó desapercibido, porque nadie levantó la mano y dijo, esperamos un ratito, yo no estoy entendiendo. Vos estás diciendo, ¿qué tiró? ¿Qué es lo que tiró? Querés gina vos. ¿Qué vio que eres gina? ¿Qué vio es gina? Nadie dice eso para Paraguay, todo el mundo entiende. A un extranjero tendría que morir, vivir, resucitar y dar gracias a Dios que ayuda a entender qué es lo que estamos diciendo. Pues nosotros entendemos, sin problema. ¿Quién vio que es gina vos? Vos yo ni yo también y vos lo. Yo también y vos lo. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo. Así hablamos. Claro, yo tampoco les voy a decir, vamos a negar eso. Esa es una realidad. ¿Podemos mejorar? Podemos. Yo cuando quiero hablar bien castellano, hablo perfectamente bien. Yo quiero hablar bien guaraní, hablo maravillosamente bien guaraní.